Faro Realizaciones presenta Personas y Personajes. Historias de vida, historias de la gente. Conducción, Rubén Baltián. Martín, es un gusto tenerte por aquí. Bueno, gracias Rubén. El gusto es mío. Bien, digo es un gusto porque supe de tu evolución en la medida que fuiste creciendo y un día nos sorprendiste porque estabas sobre el escenario del Teatro Colón. La música fue el transporte, ¿no? Sí, muchas veces ocurre que es común que la sorpresa llegue cuando una institución tan magnífica como el ente autárquico del Teatro Colón aparece en escena y muchos de los músicos, probablemente vos lo sabés, el esfuerzo más grande no es propiamente en el teatro, que no es menor el esfuerzo que uno hace en una institución como esta, sino en el camino para llegar a la misma. Claro. Pero la sorpresa generalmente, o mismo que la gente se entere, viene obviamente de la mano de un título como lo es el Colón. Y ahora, lo tuyo, tu pasaje fue desde Bahía Blanca al Colón. Propiamente desde Bahía Blanca al Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, Uh-huh. que viene como siendo una institución anexa Uh-huh. al teatro, que es... Pero es el Colón. Es el Colón, es la Academia Orquestal del Colón. No implica que todos los que pasen por ahí vayan a terminar eventualmente tocando sobre el escenario. Profesionalmente, porque sí de manera amateur en la propia academia se hacen, tenemos la oportunidad de tocar en el escenario, pero bueno, luego seguro charlemos mejor. Luego de mi paso por la academia yo tuve la oportunidad de ingresar a la orquesta estable del Teatro Colón. Uh-huh. Bueno, y todo ese procedimiento, ¿cómo fue? ¿Vos estudiaste acá en el conservatorio? Sí, estudié un año con un profesor particular que es el solista de la increíble Orquesta Sinfónica Provincial que tiene nuestra ciudad, que dicho sea de paso, nada hubiera sido posible de no ser por la oportunidad de tener tan a mano el Teatro Municipal, la Orquesta Sinfónica y poder haber ido cada viernes de mi adolescencia, sea cual sea el título, intachablemente estar ahí, que creo que es un poco el eje, ¿no? de toda mi carrera. La magia que sentía yo al poder ir con 15, 16 años a un lugar tan místico como el Teatro Municipal, que se apaguen las luces y que se enciendan las del escenario y que esté la orquesta sonando, ese hecho tan mágico que es la orquesta. Sí. Eso me instó en su momento a decir, creo que acá hay algo de valor, y me instó a decir, yo quiero ser músico de orquesta. Bien, antes que eso te interrumpo, porque mucho antes vos venías de una cuna musical, ¿no? Bueno, yo vengo de una cuna cargada de música, de teatro, de deporte, de... uno trae en su historia y en su epigenética muchas cunas, Sí. y después va viendo Sí. por cuál se decide. Pero había una muy marcada que era la que había dejado tu abuelo. Sí. Yo, gracias a mi abuelo y a esta cuna de la que vos hablás, no tuve quizás que luchar contra el estigma que muchas veces la gente que quiere, los jóvenes que quieren vivir de la música, tienen que enfrentarse a ella. Yo vengo de una familia donde la música es moneda corriente y donde se sabe que
con esfuerzo y con disciplina uno puede vivir de la música y se puede dedicar a eso. Claro. Y en mi caso fue también parte de lo que me ayudó a decir, bueno, este es un camino en el cual me puedo dedicar y puedo tener un futuro. Claro. En el caso de tu abuelo Carlos Sí. Wisniewski, él ejecutaba el oboe, ¿no? También. ¿Y vos decidiste por el oboe por eso, por ese antecedente o por qué? Sí, probablemente. O sea, sería un poco ingenuo decirte que no tiene nada que ver. A mí me gusta mucho el hecho de la orquesta. Siempre me llamó la atención la El orquesta conjunto. y probablemente porque mi abuelo era oboísta, el sonido del oboe me parece magnífico. Tengo recuerdos de chiquito escuchando El Lago de los Cisnes en el Teatro Municipal y poder reconocer con 4 o 5 años cuál era el sonido del oboe, porque era el sonido, el del abuelo. Claro. Ese es el abuelo. Sí, sí. Y además que tiene un sonido muy particular y es un instrumento con larga data, con mucha historia y en el cual se puede hilar fino y es un instrumento increíble. Así que probablemente tenga mucho que ver con el legado familiar, pero al mismo tiempo hay algo que, aparte de mi abuelo, a mí me conecta mucho con ese instrumento. ¿Y cuál es el legado, hablando de lo que el oboe trae a través de la historia? ¿Dónde comienza? ¿Qué referencia tenés? Bueno, es un instrumento muy antiguo en principio. Es un instrumento de muy larga data. Hace un rato hablábamos del saxo, que es más moderno. 1850. Exactamente. Por ejemplo, el clarinete, no hay registros de música barroca. No hay repertorio de música barroca para clarinete porque vino después. Entonces, y cuando el oboe en realidad es un instrumento que se usaba desde civilizaciones, o que tiene origen, mejor dicho, en civilizaciones como la griega, como el antiguo Egipto, instrumentos que el método de emisión era la doble caña. El oboe tiene la particularidad que la emisión del aire emula el sistema de cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos cuerdas que vibran entre sí, y tanto el oboe como el fagot son los únicos dos instrumentos de la orquesta que son dos cañas vibrando entre sí. Por eso cuando uno lo escucha, reconoce un sonido nasal. Uno dice, uy, suena nasal, suena como si fuera una extensión del cuerpo humano. ¿Y es sencillo hacer sonar ambas cañas? No. ¿O es tan dificultoso como todos los otros instrumentos que tienen caña? Diría que incluso más dificultoso porque existen los instrumentos de caña simple que la mitad del trabajo lo hace la boquilla. Es una caña vibrando contra la boquilla. En este caso uno tiene que hacer vibrar uniformemente las dos paletas que conforman a la caña en sí, y eso genera o requiere un nivel de dominio de los músculos de la embocadura y del control del aire específico, lo cual nos insta a ser también mucho más disciplinados y estoicos a la hora de sentarnos con el instrumento. Bueno, ahora entonces vuelvo a tu niñez y aquella decisión. ¿Qué edad tenías cuando decidiste por el oboe? Sí, diría que más que niñez ya era un puber, porque yo empecé a estudiar tarde para lo que se suele estudiar. Yo arranqué a los 15 años. Sí. Fue una etapa hermosa de mi vida, a la mitad de mi adolescencia, encontrarme con un mundo nuevo como es la orquesta, el conservatorio, las distintas familias de instrumentos. Y recuerdo muy bien, como te decía, disfrutar casi como si fuera un ritual del hecho orquestal. Claro. Esa consustanciación que hay entre un instrumento y el otro, y que uno interviene y otro se retira, y que conforma la música,
es algo, es una organización que si no estuviera tan sincronizada como determina el tiempo musical, sería imposible. Y insertarse ahí me imagino lo que debe ser. Una experiencia ultra sensorial. Hasta te diría que la música tiene perfume. Ujú. Cuando está bien interpretada y cuando el repertorio lo pide, todos los sentidos entran en juego. Ujú. Eh, Bueno, también hay ejecutantes que se incorporan a lo que está sonando. Y hay otros que quizás lo ejecutan el instrumento sin importarle, cumplen con su misión y se van, ¿no? bueno, creo que ese es el gran desafío que tenemos los que decidimos hacer de nuestra pasión un oficio. Claro. Tratar de no caer en el automatismo, en la naturalización del milagro que es poder comunicarnos todos en un idioma universal y estar conectados con ese hecho artístico que está pasando. Es realmente... nosotros en las tablets tocamos óperas del más alto nivel y de la más elevada belleza musical, pero a la séptima función es difícil no Pesa. tocar en automático. Sí. Claro. Ya pesa un poco. Claro, pero es interesante el camino que uno hace como un buen artista que uno intenta ser o Sí. profesional de no caer en como en tocar desinteresadamente, No, claro. sino mantener esa llama. Detrás de esas 7 funciones ya está la experiencia dada por la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Que fueron toda emoción, me imagino. Sí, Al saber que se pudo. incluso uno a veces hasta llega a la primera y a la segunda habiendo pasado ensayo pregeneral Claro. y ensayo general Ujú. y el resto de los ensayos. Pero realmente hay música que llega a la 10ª función y uno todavía sigue escuchando cosas nuevas. Es realmente, Qué bueno. son obras arquitectónicas. Ujú. ¿Cuántas horas le dedicas al instrumento por día? Bueno, eso depende mucho de las épocas. Nosotros como oboístas no solamente somos músicos, sino artesanos, porque construimos nuestras propias cañas. Ujú. Entonces, más allá de las horas de estudio, que pueden ser a veces de mínimo 2, 3 horas, también uno pasa horas esculpiendo la madera con la cual luego va a generar el sonido. ¿La madera es una caña propiamente dicha, del árbol caña? Es una caña de caña... azúcar? Sí. De hecho, el árbol es de la caña de ombú. Ujú. Y tiene todo un proceso que tiene que ver con la selección de la madera, del material, el esjuviado de la misma, después se moldea. Si uno ve todo el proceso, la casa de un oboísta se parece más a un laboratorio o a una fábrica Sí, sí. que lo que uno podría pensar que es el escritorio. Casi una mini carpintería. Exactamente, casi. Podría. ¿Y después mucho lijado? ¿Se lija o qué? Sí, se lija, se pule la madera y después está el proceso del raspado, que es, no me acuerdo qué escultor decía que la obra de arte ya está en la piedra, Sí, uno sí. solamente tiene que descubrirla, tiene que Claro. tallar la madera. Sí. Bueno, en la caña es lo mismo, lo que uno tiene que hacer es con las 2 paletas ir sublimando la madera para descubrir la verdadera vibración. Ujú. Entonces el proceso es casi como de tallado. ¿Y ahí vas probando en el instrumento? Claro, Ujú. sí. El proceso para hacer las cañas es de mucha paciencia, de mucha disciplina. Creo que es todos los jóvenes que estudian música, no importa qué instrumento sea, hay un gran valor que es el de los procesos largos y la apuesta a largo plazo. Cosa que quizás hoy en día
no es moneda corriente y saliendo del facilismo con el que se critica las nuevas tecnologías, que vienen a hacernos la vida más fácil. Por otro lado, procesos analógicos como aprender a tocar un instrumento, porque sí, también tienen el valor de confiar en un proceso que quizás no da resultados hoy, quizás no da resultados mañana, sino que es a largo plazo, pero que cuando se logra dan una satisfacción muy grande. Colegio Rosario Vera Peñalosa. Prestigio educativo en sus 3 niveles: jardín de infantes, maternal, primario y secundario. Idiomas inglés e italiano. Talleres extraprogramáticos. Colegio Rosario Vera Peñalosa, al servicio de la educación. Mitre 341. Open Mind Language School. Inglés con calidad y calidez. Cursos extensivos desde los 7 años en todos los niveles. Clases dinámicas y comunicativas con grupos reducidos y horarios flexibles. Apoyo escolar y cursos de verano. También te preparamos para tus exámenes internacionales. Estamos en Casanova 715, teléfono 291-443-5053. Open Mind. Faro Realizaciones. Desde el año 2001 generando contenidos. Personas y personajes. Nosotras. Busca tu estilo. Backstage. Bien de viernes. Publicita con nosotros. Desde Bahía Blanca, proyectados al mundo. Nuestros teléfonos 291-570-3705 y 2916-491162. Retrocedo a lo que fue tu crecimiento y tu evolución. Acá terminaste entonces en el conservatorio. Sí. Y después vino el deseo de ir a alguna orquesta del país. ¿Cómo fue? Sí. Después de estudiar con Andrés Vigil Mendoza, el solista de la Sinfónica, estuve 3 años estudiando con Patricia La Rosa, una gran maestra, también perteneciente a la orquesta de Bahía Blanca. Ella me instó a poder probar en orquestas juveniles en Buenos Aires. Ahí empezamos a buscar un oboe nuevo que se adecue más a esta época, porque yo tocaba con el oboe de mi abuelo. Y ahí fue cuando viajo a Buenos Aires. ¿Hay una diferencia entre aquellos instrumentos y los nuevos? Sí, porque al ser el oboe un instrumento tan antiguo, constantemente está apareciendo tecnologías nuevas que se incorporan exactamente y que hacen que siga evolucionando el instrumento. Es un instrumento en constante búsqueda y prueba de ir mejorando. Entonces, para adecuarnos a esta época, bueno, con un gran esfuerzo, mis padres me compraron un oboe nuevo y vino la prueba. Diciembre de 2019 yo viajo a Buenos Aires a hacer la prueba en el Instituto de Artes del Teatro Colón, donde uno de los jurados era el solista de la Orquesta Estable, que ahora es mi compañero de fila, hace 5 años atrás, y bueno, y ahí ingreso a LISA, y eso, bueno, cambió mi vida porque implicó, gracias a la música, poder mudarme de ciudad, y conocer el ambiente artístico en Buenos Aires, que es enorme. Además es la máxima aspiración, supongo, para un músico clásico ir al Teatro Colón. En términos de escenarios en los que uno puede tocar en Argentina, sí, el Teatro Colón es el techo, realmente. Luego podemos hablar de cuáles son los objetivos personales y la búsqueda que uno tiene como artista, que para mí va más allá de cualquier escenario o la palabra Teatro Colón. Claro. Como objetivo tangible, no hay un techo más alto en este país. Incluso en
no solamente en este país. El Teatro Colón es uno de los Sí. las salas de concierto de música clásica. ¿El segundo quizás en el mundo? Quizás sí, aunque Por su muchos sonoridad, solistas, ¿no? por su acústica, por su sonoridad, y he escuchado a muchos solistas de gran renombre decir que el mejor del mundo. Ajá. El teatro con la mejor Sí, acústica sí, del mundo. sí, sí. Al primero, ¿quién ubica? La Scala de Milán. Probablemente, sí, a escala de Milán. Pero bueno, en tu vida hubo también una introducción a la música pop o no sé cómo denominarla, la que hace Ricky Martin. Ah, bueno, también. A ver, el hecho de poder adentrarme en el ambiente artístico en Buenos Aires me ha dado la posibilidad de tocar con músicos populares que jamás esperé que tocando el oboe eso ocurra. Claro. Lo son Patricia Sosa, he tocado con Ricky Martin, he tocado con La Mosca y con... Bueno, tendría que ponerme a sacar cuentas, pero han sido muchas las personalidades con las que he compartido ese Bueno, horario. además los tres que mencionaste tienen muy buenas orquestas detrás. Sí, tienen sobre todo un gran nivel de producción. Claro. Y bueno, las grandes orquestas en esos casos la hacen los músicos que las producciones contratan. Claro. Entonces, no solamente son buenas orquestas, son buenos arreglos para esas orquestas. Sí. Son buenos escenarios. Yo he tocado en la cancha de Vélez, he tocado en el Luna Park, en el CCK. Entonces eso también me dio la oportunidad de tocar en escenarios que quizás de otra manera no hubiera llegado a conocer. No, claro, me imagino Vélez Sarsfield requerirá también una potencia muy particular en amplificaciones y todo. Total. Y sobre todo si el artista frontman es Ricky Martin, en el cual los gritos superaban a cualquier tipo de amplificación. Entonces Claro. tuvo que ser un trabajo muy minucioso para que la gente pueda escuchar a la orquesta. Claro, pero me imagino también, siempre recuerdo a Luis Miguel, que nunca encuentra aparentemente el punto clave en el retorno. Entonces siempre le pide a su sonidista que le dé más volumen, más volumen. Con esto que me estás diciendo es algo bastante parecido, traducido Sí. ya. Igual eso puede también tener que ver con que sos amigo personal de Luis Miguel. No, para nada, no. Bueno, puede tener que hay ver un entonces estrellato particular. y con que no haga las pruebas de sonido pertinentes. También. A mí recuerdo mucho los conciertos con Ricky Martin, que fueron 7, 8, porque fue una gira, y siempre hacíamos pruebas de sonido, que eran los momentos en los que uno más puede ver el profesionalismo de los artistas con los que trabaja. Claro. El momento previo a las funciones. Sí, sí. De hecho, un momento en el cual pude tener una conversación con Ricky Martin en la gira y que también denotan qué tipo de artistas son. En general siempre he tenido la suerte de trabajar con gente... Sí. Patricia Sosa, por ejemplo. Bueno, Patricia Sosa, un personaje, nos reíamos mucho en los ensayos con Patricia. Y siempre muy atenta a las necesidades de la orquesta. Cuando terminamos el concierto nos hizo una cartita a cada uno. Uh-huh. Y yo la mía personalmente le pedí que se la dedicara a mi madre, porque sé que a ella le gusta más su música que a mí. Entonces le dije... Ha pasado por muchos géneros, Patricia Sosa. Sí. Algo con el rock fuerte, ¿no? Sí. Creo que hasta ha pasado también por lo folclórico, por la balada. Sí. Qué sé yo creo que son todas experiencias que a uno como artista lo nutren. Claro. Porque abren el abanico de posibilidades, siempre hay alguien de quien aprender. Y bueno, para mí ser artista tiene que ver con eso, con aprender. Entonces, a más experiencias vividas, más aprendizaje. Seguro. Además, la rigurosidad que cada uno impone a lo suyo también va quedando en cada uno de los músicos que integran la orquesta, ¿no? Sí, totalmente. Vos hablas de los grandes, de como los- para tener en cuenta, ¿no? Bueno, sí. Volviendo a Ricky Martin, la vigencia que tiene no es fácil de lograr. Claro. Y te conté que él me había dado que yo había Hablaste. tenido una conversación. Sí. Yo me lo cruzo antes del último concierto
Y dije, si tengo a Ricky Martin enfrente, no voy a dejar que pase por al lado, voy a hacerle una pregunta, Claro. voy a hablar con él. ¿En qué otro momento voy a obtener la posibilidad de hablar con una superestrella? Ah, Entonces pasa por al lado mío y le digo, Ricky, dame un consejo. Le digo. Lo primero que se me ocurrió. sí. El tipo ya estaba por salir al escenario y venía rodeado de todos los... Músicos. Él andaba para todos lados con guardaespaldas, ¿viste? Claro. Tipo Para importante. evitar a las fans. Sí, sí. Y entonces yo me le acerco y el tipo ya tenía el in-ear para salir al escenario, tenía todos los cables. ¿Cómo? Me dice. Dame un consejo, le digo. Se repite. Se saca todo y me dice, rodéate de buenas personas. Y digo, son cosas que uno aprende. Básico y clave para la vida. Claro, básico. Pero, bueno, evidentemente para tener tanta vigencia, te tenés que rodear de buenas personas. Y creo que es un consejo que yo también daría. Y sí, seguro. Martín, muchas gracias por estos minutos y por estas revelaciones de lo que es la intimidad de un músico y la intimidad de las orquestas. Y espero que no sea la única vez que conversemos. Ha sido un placer para mí y realmente para la gente joven o no joven que nunca se acercó al milagro que es sentarse y participar de esa experiencia mágica que es la orquesta, los invito. En esta ciudad hay una hermosa orquesta con músicos increíbles que nos pueden permitir un ratito alejarnos de las distracciones, la tecnología, el celular y disfrutar de una experiencia que en mi caso me cambió la vida. Gracias. Gracias, Rubén. Personas y personajes. Historias de vida. Historias de la gente. Conducción, Rubén Baltián.